Estamos en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas. Lo estamos estudiando en forma sistemática, significa versículo por versículo. Hemos dicho que Lucas busca afianzar la fe de nosotros. Significa, Lucas quiere que a través de todo lo que nosotros hemos visto en el libro, nuestra fe aumente, dado que Lucas demuestra claramente que Jesús es el Mesías, dado que demuestra claramente que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Señor y que Jesús es Dios. Y eso es algo impresionante. Y para hacerlo, Lucas acude a todo lo que se había escrito de Jesús en el Antiguo Testamento y nos muestra que Jesús efectivamente cumple todas las promesas y todas las profecías que había respecto al Mesías. Por eso la historia de Lucas comienza con Juan el Bautista, porque la profecía decía que antes que viniera el Mesías tenía que venir el precursor, el que lo anunciara. Y efectivamente Juan fue el que lo anunció, que nacería de una virgen y nació de una virgen, que nacería en Belén y nació en Belén. Todo estaba profetizado 700, 800 años antes de que pasara. Con esos antecedentes, la Biblia buscaba confirmar Jesús es el que estábamos esperando. Pero también Jesús inicia su ministerio solo cuando tiene 30 años. Cuando tiene 30 años, Juan el Bautista lo identifica en el río Jordán y lo mira y le dice, miren, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero también una voz del cielo en ese instante dice, miren, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y desde ahí comienza Satanás a perseguir a Jesús porque ya sabe quién es. Y también los líderes religiosos empiezan a sentir envidia, hasta tal punto que al final matan a Jesús. Pero el punto es que Jesús empieza a recorrer todas las aldeas demostrando que él era el Mesías. Hace sanidades, milagros, prodigios por toda la región. Mientras hacía todo eso, coge muchos discípulos, pero toma en especial a 12 personas a las cuales llamó apóstoles. También el Señor da un sermón increíble cuando tiene a todos los discípulos allí, que se llama el Sermón del Monte, en Mateo. En Lucas se llama un poco diferente. Pero el Sermón del Monte básicamente habla del amor al prójimo. Lucas también nos muestra que Jesús empezó a hacer resurrecciones, y eso fue lo que más llamó la atención de la gente, hacer resurrecciones. Entonces, cuando están en todo este asunto y Jesús sigue haciendo cosas, Jesús se da cuenta que la gente lo sigue no porque de verdad crea en Él, sino porque Jesús les hace favores o les da de comer. Entonces Jesús toma una decisión radical, dice, de aquí en adelante solo les voy a hablar por parábolas, para que solamente me entiendan los que tengan un corazón para mí. Algo impresionante. Y Jesús de ahí para adelante, usted va a escuchar que Jesús solo habla por parábolas, porque ha tomado esa decisión. Posteriormente, el Señor demuestra que es Dios cuando detiene la tormenta y le dice a la tormenta que calle y cesa. Cuando al otro lado del mar de Galilea pasa al otro lado y coge a los demonios y los somete. Increíble. Y cuando regresa hace una resurrección, como para que quede completo. Yo soy Dios. Tengo poder sobre la naturaleza, sobre el mundo espiritual y sobre la vida y la muerte. Demostrando así que Él es Dios. Después de estas cosas, el Señor ya toma la decisión junto con sus discípulos de enviarlos de dos en dos, de enviarlos en misiones para que ellos empiecen a hacer lo mismo. Juan el Bautista muere en ese momento y también es cuando Jesús hace uno de sus milagros más grandes, alimenta a las 5,000 personas con apenas unos pocos panes y unos pocos peces y hace una alimentación para más de 15,000 personas. Cuando los discípulos de Jesús ven eso, entonces Él les pregunta, ¿la gente quién dice que soy? Y ellos dicen, uno es Juan el Bautista, otros Elías, porque Juan había muerto y pensaban que había reencarnado o algo así. Dice, ¿y ustedes quiénes piensan? Y sale Pedro y dice, yo creo que tú eres el Cristo de Dios. Una declaración impresionante. Y Jesús le dice, bien, que viene, que era verdad, que así es Pedro. Y el Señor respalda a Pedro. Después de eso el Señor hizo un llamado tremendo y les dijo, si realmente alguien me quiere seguir, tiene que aplicar Lucas 9, 23 y 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. ¡Wow! Y entonces todos estamos en esa escena donde Jesús está junto con todos ellos y les dice que todo eso que a Pedro, que acaba de decir que él es el Hijo, el Cristo de Dios, le dice a todos los discípulos, ustedes con esa verdad de que yo soy el Cristo de Dios, silencio, no le cuenten a nadie, dice el Señor. Recuerden que el Señor pedía esas cosas precisamente porque no quería que lo hicieran rey en ese instante, no era su tiempo. Hay un tiempo en que el Señor va a ser rey. Pero hay algo interesante en el texto cuando terminamos la semana pasada en el versículo número 27. Jesús les anuncia a sus discípulos que se va a morir, eso para ellos era terrible, porque ellos decían, si tú eres el Mesías,
En la mente de un judío, el Mesías es quien va a reinar, quien los va a liberar, pero no uno que se va a morir. Entonces ellos decían, no puede ser. O sea, ellos veían todo lo que Jesús hacía. Este hombre es Dios, este hombre es el Hijo. Bueno, tenían todas esas convicciones, pero había un detalle que no cuadraba. Pero si Él es el Rey que va a venir a salvarnos, el Mesías, ¿dónde está el reino? ¿Cómo es posible? ¿Cuándo nos va a liberar? Porque ¿saben qué significa el reino de Dios para el judío? Que un día Cristo va a gobernar como ser un presidente en la tierra. Y está en la Biblia, está profetizado que así va a ser. Ese reinado de Jesús se llama el reinado milenial. Cristo gobernará esta tierra por 1000 años. Pero no ha pasado. Y entonces ellos decían en esa época, hace más de 2000 años, si Cristo es el Mesías, va a ser rey, pero él dice que todavía no quiere ser rey, que no es el momento. Entonces, ¿será que sí es el Mesías? Porque todo lo que hace demuestra que es alguien muy poderoso, que es Dios. Entonces el Señor tiene que aclararles que sí, que con Él viene el reino. Porque ellos no veían lo del reino claro, decían, entonces ¿del reino cuándo? Entonces Jesús les hace una frase que vimos la semana pasada, ahí quedamos, en el versículo 27, 9:27 de Lucas, que decía, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y entonces el Señor dijo la semana pasada cuando terminamos que a todos los discípulos que tenía, que eran los 12 más otros que estaban allí, les dijo, algunos de ustedes no se van a morir en ese momento, hace 2000 años, antes de que vean el reino de Dios. Entonces ellos empezaron a pensar, o sea que el reino de Dios es ahora, ya, el Señor va a tomar el reino ya, y Él les había dicho que no. Entonces se confundieron y dijeron, pero si Él dice que no, que todavía no va a ser rey, porque ya les había dicho que todavía no. Pero ahí dice, y ahorita dice que nosotros vamos a ver el reino. ¿Cómo vamos a ver el reino si el rey todavía no está ahí? Entonces hoy vamos a mirar cómo se puede ver el reino sin que el reinado comience. Interesante. Y tiene una explicación de cómo sí se puede hacer. Pero para eso vamos a orar y a pedirle al Señor que nos guíe. Amén. Padre Santo, te damos gracias por esta mañana, por este tiempo. Te agradecemos, pedimos que nos dirijas hoy en lo que vamos a hacer, que sea para tu gloria y para tu honra. Pedimos, Señor, que tú obres en las vidas de nuestros hermanos, que sea un tiempo de mucha bendición. Danos sabiduría para hablar, Señor, con claridad. Y ayúdanos, Señor, a que los corazones estén dispuestos también para recibir tu palabra. Te ruego, Señor, que esa palabra penetre a lo más profundo de nuestro ser y nos ayude a hacer los cambios que necesitamos. El honor, la gloria, la honra, la alabanza sean dadas a ti, Señor, en este día. Ten misericordia de todos los que nos escuchan y de tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén y amén. Y entonces dice el Señor, para dar el ejemplo, en ese tiempo Jesús está orando, porque la verdad es que estaba en tiempo de oración, y a los que están con Él, que son unos pocos, les dice, algunos de ustedes no se van a morir hasta que vean el reino de Dios. Ahora imagínese usted sentado ahí y dice, ok, y ya el reino de Dios, o sea, es ya, pero Jesús les había dicho que no. Y empezaron todos a preguntarse, ¿cómo puede ser que yo pueda ver el reino de Dios si no ha llegado el reino? Pero para eso hay que entender claramente cómo funciona, a qué se refería el Señor. La Biblia dice que Jesús ya antes de esto había dicho que el reino de Dios había venido con poder. Eso está en Marcos capítulo 9, versículo 1. El Señor había profetizado también que cuando Él viniera, vendría en gloria con el Padre y con los ángeles. O sea, Jesús mismo había enseñado que cuando Él viniera a reinar, vendría con los ángeles, que vendría con huestes celestiales y todo eso. O sea, ahora, según vemos y leemos en Apocalipsis, todo eso va a pasar hasta después de un tiempo. Ahorita no va a pasar, ni siquiera ha pasado hoy. Porque recuerden lo que estamos en una era que en la Biblia se llama la iglesia. Esta es la era de la iglesia. Esta es la iglesia. La era de la iglesia termina cuando el Señor recoja a los suyos. Un día, en la Biblia lo llama en Tesalonicenses, el día del arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Ese día, dice la Biblia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Después, los que habremos quedado seremos arrebatados. Es lo que decía Pablo. Ese día el Señor recoge a los que son suyos. Se los lleva a la iglesia. Y los tiene con Él en el cielo. ¿Para qué? Para que en la tierra la gente que se queda sufra la peor experiencia de su vida, el castigo de Dios que se llama la tribulación y la gran tribulación durante un periodo de 7 años. Pero al final de los 7 años el Señor viene. Cuando venga, al final de los 7 años, viene con los ángeles, con todo su poder.
y dice que viene y comienza a reinar en la tierra. Baja a la tierra y comienza el periodo que en la Biblia y en el Apocalipsis se llama reinado milenial. El reino de Cristo literal por 1000 años. Eso no ha pasado. Ahora, eso va a pasar. Ahora, hace 2000 años, Jesús les dice, ustedes no se van a morir hasta que hasta que hayan visto el reino. ¿Quiere decir que esas personas no se murieron? Sí se murieron. Todos los que estaban ahí ya se murieron. Entonces, ¿qué tiene que decir? ¿Qué es lo que dice el Señor? Porque hasta Jesús mismo había enseñado que eso iba a pasar después. Bueno, para aclarar eso, entonces el Señor va a enseñarles, les va a mostrar el reino a unos pocos de ellos, para que ellos crean que en verdad existe un reino y les va a dar un vistazo general de cómo es el reino. No dice, pero ¿en serio se puede hacer? ¿Antes de que venga el reino? Sí, por supuesto que sí, el Señor va a mostrarlo y lo va a hacer con una claridad increíble, con una claridad espectacular. Para mirar eso tenemos que ir al siguiente versículo, versículo 28, Lucas 9, 28. Lucas 9, 28. A ver, Lucas 9, 28, un momento. Aconteció, dice el texto, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Dice la Biblia que entonces el Señor, 8 días después de eso, volvió a orar y le dijo a los discípulos, ojo, estaba con todos, pero le dijo especialmente a 3 de ellos que oraran. Ahora hay que entender cómo funcionaba eso. Jesús siempre andaba con los 12 y con otra cantidad de personas. Pero había momentos en que el Señor decía, yo quiero orar, pero quiero orar solo con ustedes. Y entonces los llamaba aparte. Y entonces dice ahí la Biblia que después de la última escena donde Jesús les dijo que algunos iban a ver el reino de Dios, el Señor están todos junticos andando los 12 y ahí cerca al monte le dice a 3 específicamente, Pedro, Jacobo y Juan, vengan a orar conmigo aparte. Y entonces los aparta, suben un poquito más allá y suben a orar. Quedan 4 personas orando, Jesús, Pedro, Jacobo y Juan. Jacobo también en la Biblia lo van a encontrar con el nombre de Santiago. Son el mismo nombre, Santiago o Jacobo, son lo mismo, ¿listo? Y se va con ellos 3. ¿Por qué con ellos 3? Por alguna razón el Señor veía en esas 3 personas algo diferente a los otros discípulos. Estas mismas 3 personas las vamos a ver en el huerto de Getsemaní. Cuando ya Jesús va a morir, ¿a quién se lleva para orar? Está con todos, pero ¿a quién se lleva cerquita? A Pedro, Jacobo y Juan. Digamos que era como su anillo de seguridad más cercano, para que me entiendan, ¿sí? Si eran los que siempre, los escoltas principales, y más allá estaban los otros apóstoles. Se sube con ellos a ese monte y empiezan a orar. Nosotros cuando nos imaginamos orar a Jesús, la gente siempre pinta paisajes que no existen en la Biblia. Entonces pinta una piedra, y entonces él está recostado en la piedra. Y obvio, con la melena súper larga, los ojos azules, y el viento. Nada que ver. Ni tenía, probablemente no tenía nada parecido a eso, ni tenía los ojos azules, más bien como morenito. Jesús no se distinguía de nadie, pasaba como un judío. Los judíos tienden a ser más morenos que claritos. Era más así. Y ese día estaba Jesús ahí con ellos y se puso a orar. Y no se puso a orar sobre una piedra, como está hecho allá cuando el Señor ora, tanto como lo hace en Getsemaní, habla de esa oración donde el judío se bota al piso boca abajo y está así. Así es la oración. Usted se pone boca abajo y totalmente pegado al piso. Y así es como ora. Entrega total a Dios, así se llama eso. Y estaban orando y se fue con ellos, con esas 3 personas que llamamos Pedro, Juan y Jacobo, y dice el texto, y subió al monte a orar. Muy interesante. Versículo 29. Y aquí viene la parte interesante. Y entre tanto que oraba, dice el texto, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Uy, wow, interesantísimo. Dice que cuando estaba con ella, Aros empezó a ver algo que en la Biblia se llama la transfiguración.
No es una transformación. La transformación es un cambio de forma. La transfiguración, de la que estamos hablando nosotros, es un cambio de apariencia. No le cambió la forma, teniendo el mismo cuerpo, pero la apariencia sí cambió. Su rostro cambió, se vio diferente, pero no cambió la forma. Era el mismo rostro, pero ahora se veía distinto. Era la misma ropa, pero la ropa se veía distinta. ¿Ok? Eso se llama transfiguración. No es un cambio de forma, es un cambio de la figura misma. No la forma cambia, la apariencia cambia totalmente. Y aquí cambió. Y el texto nos dice que en ese momento algo ocurrió. Ellos están orando todos ahí, de pronto levanta la cabeza Pedro, Jacobo o Juan, y cuando miran se dan cuenta de que Jesús está sufriendo una transfiguración. Su rostro cambia radicalmente de una manera que, wow, totalmente distinto a lo que ellos como lo habían visto. Hasta ese tiempo los discípulos de Jesús solo habían visto a Jesús como un hombre, poderoso profeta, pero como un hombre que hacía cosas increíbles, pero todavía con una apariencia humana. Pero resulta que empiezan a ver a este hombre que su rostro cambia y su ropa cambia, que es básicamente lo que habíamos visto. Ahora, ese cambio que va a tener el Señor tiene que ver con lo que Él prometió. Él dijo, algunos de ustedes van a ver el reino de Dios antes de morirse. ¿Y sabe lo que va a hacer el Señor? Les va a mostrar cómo es el reino de Dios antes de que se mueran. Cuando lleguemos al reino de Dios, lo primero que va a pasar es que la apariencia cambia. Usted no va a tener este cuerpo. Y está por toda la Biblia. La Biblia dice que el Señor promete un cuerpo glorificado. Y resulta que en este momento lo que está pasando ahí es que el cuerpo está cambiando y se está volviendo un cuerpo glorificado. Ya lo vemos, en la Biblia está cuando Jesús muere, después de su resurrección, tiene un cuerpo glorificado. Es un cuerpo parecido a este que estamos viendo acá. ¿Cómo es ese cuerpo acá en este texto de la transfiguración? Aquí dice que el que habían visto antes normalito, normal, haciendo milagros y cosas, pero físicamente de una manera normal, empieza a manifestar algo completamente distinta. Su cara y sus vestidos cambian de tono. Dice Mateo que también está la misma historia, dice que la cara de Jesús empezó a reflejar como si fuera el sol. Era impresionante, era... Ahora, eso no es la primera vez que una cara refleja así, que se ve brillante como si fuera el sol. En la Biblia dice que Moisés, cuando bajó de la presencia de Dios, tuvo que ponerse un velo porque su cara resplandecía y la gente no lo podía mirar. Cuando se está ante la presencia de Dios, eso se pega. Pero este es Dios mismo. Y claro, empezó a resplandecer su rostro de una manera. Aunque a veces la gente dice, no, ¿y en vida no puede pasar eso? Bueno, yo he visto a algunos que la cara les brilla, pero eso no es precisamente porque estén reflejando la gloria de Dios o algo así. Eso es otra cosa diferente. Eso es distinto. ¿Ok? Eso es por otros motivos totalmente diferentes. Pero el punto es que a Jesús, sí, la cara empezó le resplandecía. Era impresionante. Pero también el texto dice que no solamente eso, dice también que los vestidos empezaron a cambiar. Que sus vestidos comenzaron también a ser completamente distintos, diferentes. Y también empezaron a resplandecer. Y eso es una cosa increíble. Dice su vestido blanco y resplandeciente. Una cosa, wow. Interesantísimo eso. Cambió su rostro, dice el texto. El texto entonces cambia el rostro, cambian las vestimentas. Y todo eso estaba pasando mientras Jesús estaba orando. Mientras oraba, dice que empezó esa transfiguración. La figura cambió. Obviamente, imagínese que usted está mirando eso, pues obvio que usted queda muy sorprendido. Ese cambio tan increíble mostraba la transformación de Jesús de un siervo a cómo se va a ver cuando esté en el cielo. Básicamente ellos lo vieron como se ve en el reino de Dios. ¿Quieren saber cómo es? Él les dijo, mire, así me voy a ver. Cuando estemos en el cielo yo voy a ser resplandeciente,
mis vestiduras van a ser así. Eso es lo que está mostrándoles. Una partecita del reino. Es como un tráiler, ¿sí? Para que me entiendan. Sí, es un tráiler, miren. En el capítulo siguiente, en el reino de Dios, más o menos así. Entonces les muestra cómo es en ese momento. ¿Ok? Y es algo increíble. Digámoslo de esta manera. Jesús, que es 100% Dios y 100% hombre, recuerden que Él se vació, se hizo hombre, era Dios gobernando el universo y de pronto se hace un simple hombre para salvar a la humanidad. No dejó de ser Dios, pero no usó sus atributos de Dios muchas veces. Él tenía hambre, tenía sed como cualquier ser humano. Y en otras, escasas veces, utilizó sus poderes de Dios, lo que es Dios. Pero tenía las dos naturalezas, como lo dice en la misma escritura. Esa apariencia distinta que tenía el Señor mostraba la grandeza de Él. La Biblia dice que cuando estemos en el reino del Señor, en el cielo, Él brillará, será como una luz resplandeciente. Y básicamente es ese cumplimiento de eso. Y sus discípulos, que están ahí muy asustados, porque obviamente nos dar cuenta que si asustamos, empezaron a ver lo que se llama la gloria de Dios. Eso se llama la gloria de Dios. Normalmente el problema del cristiano es que él piensa que la gloria de Dios es como una nubecita. Ve muchas películas. Y dice, no, la gloria de Dios es como una nube que rodea. Así. Pero la gloria de Dios no necesariamente es una nube. Así nosotros la describimos porque no tenemos una palabra lo suficientemente válida para describir eso que es la gloria de Dios. La gloria de Dios es la esencia de Dios que empieza a traspasar las cosas. Nosotros la vemos como una nube, pero no es una nube, realmente es Dios mismo pasando. Es como si aquí estuviera la persona y Dios la traspasa con él. Es eso, es su presencia activa. Y ellos empezaron a ver esa presencia de Dios moviendo, saliendo, expresándose. Es una expresión de Dios en una forma impresionante, como dice el texto. Y ellos empezaron a ver a Dios como nunca lo habían visto, a Jesús como nunca lo habían visto. Antes lo habían visto siempre como un siervo. ¿Sabe cómo se ve Jesús en ese instante? Como se va a ver como rey, como se va a ver un rey. Como está en el cielo, como rey. Así literalmente es como lo empiezan a mirar ellos. Entonces se hizo blanco deslumbrante, como dice el texto, y obviamente ellos quedaron impactados. Las ropas blancas resplandecientes. ¿Por qué pasa de las ropas blancas y resplandecientes? Cuando usted lee el Antiguo Testamento, todos los profetas que pudieron ver el trono de Dios, hubo unos pocos que tuvieron acceso al trono de Dios y profetizaron, nunca vieron el rostro de Dios porque dice que era impresionantemente, la luz era, no podían, el rostro del Señor los opacaba, no podían verlo. Pero también decían que podían ver sus vestiduras. ¿Saben cómo eran las vestiduras según los profetas del Antiguo Testamento? Igualitas que estas, resplandecientes. Todo eso para demostrar que al que están viendo es a Dios mismo. Es Dios mismo. Esa es la vestidura de Dios. Por eso está con esa vestidura resplandeciente, refulgente, gloriosa, impresionante. Eso es el rasgo propio de Dios. ¡Wow! Lo describen libros como Daniel, lo describen libros como Apocalipsis. Por ejemplo, en Daniel capítulo 7, versículo 9. Vamos allá un instante, Daniel 7, 9. Daniel 7, 9. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de Dios cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Más o menos es así como se describe a Dios. Los profetas describían el trono de Dios, vestido de algo que resplandece, que se ve de esa manera. Entonces, cuando, recapitulando, Jesús les dice a ellos, Pedro dice que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Hijo el Cristo de Dios. Inmediatamente Jesús le dice, sí, yo soy el Cristo de Dios y me voy a morir. Entonces, ellos necesitaban ver que ese que se iba a morir, por eso lo hace delante de ellos, no se va a quedar muerto, que es Dios mismo, que es glorioso, grande, que tiene otra forma, que en esa forma humana lo van a ver morir, porque se va a morir, pero solo en esa forma, porque tiene otra. Y se lo muestra para que ellos confíen, para que ellos digan, el reino es real, solo que no va a ser en el tiempo que ustedes están pensando, pero es real, mírenlo. Y entonces se transfigura el Señor para ellos.
y empezaron a ver a Jesús como se ve cuando está en el trono de Dios, como Dios literalmente. Y eso es algo muy bonito y muy especial. Ah, lo interesante del asunto es que en ese momento cuando los discípulos se están levantando, si uno mira el texto con lo que estamos leyendo allá en Lucas Lucas 9, versículo 27 que estamos, 28, perdón, 18, 29, dice el texto, y entre tanto que oraba en la apariencia de su rostro, su vestido resplandeciente. Y dice que obviamente todo eso ocurrió en medio de una oración que estaban haciendo todos fervientemente. Pedro, Jacobo y Juan se dan cuenta del asunto, y también la Biblia nos narra que entonces ellos describen lo que vieron. Jesús no estaba solo, hubo algo más que ocurrió que fue increíble. Aparecieron la presencia de dos personajes, en el versículo número 30. En el versículo 30 de Lucas 9:30 dice, y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. ¡Wow! Dice, o sea que uno puede hablar con los muertos. Ay, por favor. Moisés y Elías nunca se murieron. ¿Ustedes no saben la historia de ellos dos? O sea, ustedes no leen la Biblia. Moisés no se murió como nosotros pensamos. La Biblia dice que Moisés quería entrar a la tierra prometida, pero por la desobediencia, por andar de gritón, por gritarle a las piedras, Dios le dijo, usted no entra. Porque usted le gritó a esa piedra y yo le dije que le hablara y el Señor no lo dejó entrar. Qué dolor, porque Moisés se había gastado casi 80 años para llegar allá. Pero Dios le dijo, no, eso no se hace. Me deshonraste. Por lo tanto, dígale a Josué que él va a entrar a la gente y usted no entra. Y usted arregle sus cosas y sube al monte a hablar conmigo, que usted ya no va a mandar más. Y Dios sube a Moisés sube al monte y se pone a hablar con Dios. Y están charlando, y la Biblia muestra una charla muy interesante, Moisés y Dios hablando. Eso es increíble cómo hablaba Moisés con Dios, era espectacular. Y están charlando y el Señor le dice, no, hablan y de pronto el Señor le dice, mira, te voy a mostrar la tierra, y de pronto Él le empieza a mostrar la tierra prometida, va desde aquí hasta allá, pero el problema es que en el monte donde están no se ve toda la tierra prometida, pero Moisés increíblemente en el texto la empieza a ver, porque Dios en ese momento, mientras van charlando, lo saca. Y Moisés, el cuerpo queda ahí, pero su espíritu se va con Dios. No se murió como ninguno de nosotros, simplemente siguió charlando con el Señor. Y sigue la charla, y la charla dice que empezaron a hablar, Él le mostró los límites, mire, esto va desde aquí hasta acá, tal. Y ahí termina el libro. Moisés se va con Dios, caminando con Dios. Y el cuerpo queda ahí. Y el Señor dice que después Él mismo, Dios mismo, coge el cuerpo y lo entierra, Dios. Y lo entierra donde nadie lo encuentre. Ese es Moisés. Elías tampoco se murió. Elías dice que estaba preparando a otro profeta que se llamaba Eliseo. Y entonces dice que están en una charla con Eliseo cuando de pronto pasa un carro de esos que usted ve por allá, a veces por la 10ª, por la 13, a toda. Pero este es un carro de fuego. Y lo recoge. Y se lo lleva vivo para el cielo. Nunca murió. Y cuando Jesús está aquí en esta transfiguración, Pedro, Jacobo y Juan dicen, Jesús está con Moisés y con Elías, con ellos dos. Y Pedro, yo no sé, no quiero pensar mal de Pedro, pero él supo lo que estaban conversando. Sí, el texto dice que él captó. Sí, o sea, le llegó la información de la conversación que estaban sosteniendo los tres. Porque recuerden que Lucas está recolectando los datos, y los datos no se los dio Jesús. Los datos se los da Pedro. Pedro dice, yo alcancé a escuchar lo que hablaban todos. Imagínense eso. Uno chismeando una conversación celestial. No, impresionante. O sea, lo más alto de lo más, no, impresionante. Pero dice que estaban estos dos varones que están allá, que son increíbles,
Esos son dos personajes del Antiguo Testamento. El hecho de que aparezca Moisés, Moisés representa la ley. Elías representa los profetas. Ahí está la ley y están los profetas representados. Es la representación que se hace de ese texto. Ahora, pero lo que estamos viendo es que están con el Señor los que han creído en Él. Son personas que se caracterizaron por ser fieles al Señor. Fueron personas que le entregaron su vida al Señor. O sea, están con ellos. Uy, increíble eso. Y están ahí en esa charla y ¿saben qué? Y eso es lo increíble. El Señor está cumpliendo su promesa. Él está mostrando a esas tres personas, así es el reino. En el reino esos personajes van a estar ahí. Pero Jesús reina sobre ellos. Eso es lo que está mostrando. Es un anticipo de cómo va a ser esa relación allá. ¡Wow! Y así cumplió el Señor esa parte de que había dicho que eso era específicamente de esa manera. Algo muy bonito. Ahora, esos que aparecieron, versículo número 31, dice acá, y aquí es donde sabemos que el hombre supo la información, dice, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban, mire y eso, y hablaban, dice, yo alcancé a escuchar, y hablaban de su partida que iba a Jesús a cumplir en Jerusalén. Moisés, Elías y Jesús charlaban de, listo, hay que ir a Jerusalén, o sea, de lo que tenía que hacer el Señor, el sacrificio por la humanidad. Estaban hablando del siguiente paso que tenía que dar el Señor. O sea, de que el Señor tenía que morir. Básicamente estaban hablando, tengo que ir a Jerusalén, tengo que estar allá para poder salvar a la humanidad, tengo que pagar por sus pecados. Y la oreja de Pedro, atenta, uy, ¿cómo así? Ahora, Pedro escuchó todo eso. La vaina es si Pedro lo entendió. Pero que lo escuchó, ahí está, sí lo escuchó. Ahora, cuando dice que aparecieron rodeados de gloria, significa que esos otros dos también tenían cuerpos glorificados. También se veían, como la Biblia dice que van a ser la gente cuando esté en el reino, dice con un cuerpo distinto, glorificado. Entonces Jesús cambió su forma de siervo, también esos dos eran siervos y ahora tienen todos cuerpos glorificados. Pero Jesús es el rey, el que está mandando sobre ellos. Y dice el texto que hablaban de su partida, de su salida a Jerusalén. O algunos piensan que es salir de la vida literalmente. Increíble. Y entonces estaban hablando de los acontecimientos que tendrían que darse a continuación. Básicamente la conversación entonces giraba en que antes de que Jesús fuera un rey, que fuera glorificado, tenía que ir a Jerusalén y morir, que eso era algo increíble. Y básicamente lo que está diciendo el texto es que la glorificación se produce luego de la agonía de Getsemaní, luego de la cruz. Tenía que pasar eso, efectivamente eso primero tenía que ocurrir. Esa es la única forma de hacerlo. ¡Wow! Y eso es algo increíble. Pero eso es algo fantástico, imagínense que a usted le pasara eso. Poder contemplar la gloria de Dios, el reino de Dios por un minuto. Fantástico que ocurriera eso. Fue un privilegio gigante que ellos tuvieron y ellos lograron ver, ya no pudieron ver a Jesús de la misma manera. Porque imagínense, acabas de ver a Jesús en la forma en que estará en el cielo. Eso es algo fantástico. Pero el texto va a decir algo que es desconcertante. Algo que lo que pensó Pedro en ese momento. Recuerden que hasta este momento los únicos tres que tienen tres que tienen cuerpos glorificados son Jesús, Moisés y Elías. Ellos no. Ellos están en el piso mirando, asombrados de lo que están viendo, pero ellos todavía no tienen cuerpos glorificados. Todavía están en la carne. Y cuando se piensa en la carne, todavía se pueden equivocar aunque estén viendo algo celestial. Y el texto dice que pasó algo interesantísimo. Dice entonces, versículo 32. Vamos al 32. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y entonces dice que empezaron a sentir mucho sueño, estaban cargados, que se caían del sueño. Como a esta hora algunos que me llaman, pastor, venga, pastor. No, yo no sé por qué me llaman, pero... Entonces, y dice que había unas bellezas que estaban cargadas de sueño. Ellos estaban ahí muy cargados del sueño, pero lo que veían los mantenía despiertos. Pues claro, ¿cómo no mantenerse despierto uno con eso?
¿Cómo no me voy a yo estar si estoy viendo la gloria de Dios? Estoy viendo a Dios, estoy viendo un pedazo del cielo. Básicamente es una película de un pedazo del cielo. Y la estoy viendo en vivo y en directo. El Señor me permite participar. Es más, estoy oyendo lo que nadie ha oído, una conversación celestial. Te puedo decir, yo me he oído unas chismes, pastor. He oído unas conversaciones, pero nunca he escuchado ninguna como esta. Oír conversar a la gente que está en el cielo, wow, eso es único. Ellos lo hicieron. Ahora, el texto nos dice entonces que estaban muy cargados de sueño y eso es algo que, ojo, se va a repetir otra vez en el huerto de Getsemaní. Cuando lleguemos al huerto de Getsemaní en esta historia, ¿qué va a pasar? Jesús vuelve y llama a las tres pintas, Pedro, Jacobo y Juan, y le dice, vengan y oren conmigo. ¿Y qué ocurre según la Biblia? No pueden, se duermen. Aquí no se duermen, porque la gloria, lo que percibían de Dios ahí cerquita, no los dejaba dormir. Pero cuando está en el huerto, Jesús está totalmente en su humanidad. Ahí no está mostrando su gloria, sino como ser humano 100%. Y ahí sí se duermen ellos. Increíble, pero impresionante eso. Y entonces ellos se quedaron, finalmente los mantiene despiertos, eso que estaban viendo ahí, ver esos tres personajes ahí. Y ocurre lo increíble. Hasta ahí toda la historia es muy bonita, toda es muy chévere, hasta que llegamos al versículo 33. Y sucedió que apartándose ellos de él, o sea, Jesús apartándose de Moisés y de Elías, dice el texto, Pedro dijo a Jesús, cuando ya lo vio solo, mejor dicho, para que entendamos. Tan pronto Pedro vio que Jesús se aisló un poco de ellos, de una le cayó a Jesús y habló con él. Literal, eso que dice. Le dijo, maestro, o sea, rabí, bueno es para nosotros que estemos aquí. Wow, y uno dice, pues, ¿cómo no va a ser bueno estar en la misma presencia de Dios? Eso es fantástico, ¿cómo no va a ser espectacular? Poder ver el cielo. ¡Ja! Y entonces a Pedro se le ocurre una brillante idea humana. Dice, ¿por qué no hacemos 3 enramadas? O sea, 3 cabañitas. Una para ti, una para Moisés y una para Elías. Ahora, los judíos tienen una fiesta que se llama los tabernáculos. En esa fiesta ellos construyen unas cabañitas. Eso es lo que está pidiendo él. Hagámoslo como lo que hacemos en la fiesta de los tabernáculos. Construyamos unas cabañitas, pero ¿sabe para qué son las cabañitas? En esa fiesta dura 7 días, para que la gente se quede a vivir ahí casi, para que la gente no se mueva de ahí. Entonces él dice, el texto nos dice que entonces Pedro hace la propuesta, hagamos 3 cabañitas acá, para los 3 de los cuerpos glorificados. ¡Wow! Y uno dice, ¿por qué pidió ese peso? ¿Pero para qué quiere él eso? Pero miren lo que dice después el texto. No sabiendo lo que decía. El texto dice, y Pedro estaba diciendo una cosa que no tenía ni idea de lo que estaba pidiendo. Y dice, ¿pero qué tiene de malo? Chévere hacer las 3 cabañitas. Porque resulta que Pedro se oyó la conversación, de que Jesús está hablando que tiene que irse a morir a Jerusalén. ¿Y sabe para qué son las 3 chozas? Para que él no se mueva. Él dice, yo quiero que este momento quede acá, Señor. Hagamos las 3 chozas, quedémonos acá. ¿Sabe que quedemos a vivir acá? O sea, no vayas a Jerusalén. O sea, no mueras por la humanidad. No es la primera vez que Pedro lo va a hacer más adelante otra vez, ¿ok? Pero él en su mentalidad dice, ahora, no hay que darle tan duro. Yo sé que Pedro, por decir, nos da moral a todos, porque si hay alguien que dice unas cosas a veces tan espirituales y otras veces tan es Pedro. Pero el asunto es un poquito más complejo que eso, es más fuerte que eso que estamos ahí. Dice que él ve a estos personajes, dice, es bueno que estemos acá. Yo creo que hay que entender a Pedro cuando está diciendo, le dice, maestro, qué bueno que estemos acá, es muy chévere que estemos. Ahora, ¿no es chévere acaso estar en el mismo cielo? Porque estuvieron básicamente en un pedazo del cielo. ¿No es bueno saber que el Señor está ahí reinando, que está mi rey ahí, mi Señor, que todo es espiritual? ¿No es bueno eso? Pues claro, eso es fantástico. Eso es fantástico. Y él dijo, hagamos esas 3 cabañitas sencillas, como en la fiesta de los tabernáculos.
Pero el texto dice, Pedro no estaba entendiendo el alcance de sus palabras. Y básicamente le estaba diciendo al Señor, no vayas a Jerusalén, sino quédate acá con tu gloria. Sigue manifestando tu gloria y no vayas a Jerusalén. Terrible eso, muy, muy duro, muy fuerte. Pero no lo juzguen duro. El Salmo 27:4 dice, para que entendamos por qué no es tan duro Pedro, o sea, Pedro no está diciendo nada loco. Salmo 27:4. ¿Sabe qué dice ese salmo? Una cosa he demandado a Jehová, esto buscaré. La gente, el salmista decía que había una cosa que le mataba y que quería hacer, que era lo más chévere de su vida. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y él decía, yo quiero estar en la presencia de Dios todo el tiempo, yo no quiero estar ahí, no quiero moverme todo el día orando, hablando. Estaba hablando del cielo. Era un deseo de cualquier persona. Pedro tenía también ese deseo. Yo quiero estar ahí con él, yo no quiero que esto termine. Pero él no medía sus palabras y no se daba cuenta que al hacerlo le estaba diciendo a Jesús, no vayas a la cruz, no mueras. Cuando acababa de oír que estaban charlando de ir a la cruz. Por eso dice que él no entendía las palabras del Señor. Increíble eso. El salmista desea lo que toda alma devota desea. Un sentir constante de la presencia de Dios. Eso es lo que él quería. Él dice, casi las personas dicen, hay momentos en que me siento tan chévere con Dios, pero muchos otros no. Ahora, él está metido en ese instante en la presencia de Dios y él dice, yo no quiero soltar esto. Pues no hay que culparlo por eso. Yo creo que ninguno de nosotros quisiera soltar eso, de estar metido en la presencia de Dios. Alguien dijo, oír la dulce música del cielo sobre mis ruidos discordantes de la tierra. ¡Wow! Y eso es algo chévere, y poder estar todo el tiempo en cualquier lugar con el Señor. Ese es el asunto. Y lo que Pedro está proponiendo ahí es que no quiero salir de este momento. Él quería preservarlo a toda costa para que eso continuara. Pero eso implicaría que Jesús no cumpliera su propósito para el cual vino a la tierra, salvar a la humanidad. Cuando él está hablando esto, versículo 34, ocurre otra cosa también. Versículo 34. A ver si lo podemos acá. 34. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Hasta ese entonces, solamente la gloria de Dios y la nubecita que el creyente, que es la gloria de Dios, que no es una nubecita, pero es la única manera como de que nosotros lo entendamos. Entonces esa nubecita solo estaba en Jesús, Jesús, Elías y Moisés. Pero de pronto cuando Pedro está hablando con Jesús, dice que la nube, la gloria de Dios, porque esa sí es la gloria de Dios, por eso dice como una nube, vino una nube, que los cubrió. Y quedaron inmersos, metidos entre la mismísima gloria de Dios. O sea, como para acabarla de completar de que cómo es el reino, estar metidos, inmersos con Dios en su gloria, ahí metidos. Y quedaron ahí metidos en eso. Y dice a los tres, dice, y tuvieron temor al entrar en la nube. Pues claro, porque ahora sí que estaban en la mismísima presencia, sintiendo la gloria de Dios. En la Biblia hay dos extremos. Está sentir el temor de la oscuridad. La Biblia dice en el libro de Éxodo, en la última plaga, que el Señor mandó una plaga de las tinieblas, pero que las tinieblas, o sea, la oscuridad se podía palpar, tú podías tocar la oscuridad. Uf, ¡qué horrible! Pero el otro extremo es tocar la gloria de Dios, sentirla, y este es el extremo. Fantástico. Pedro está hablando con Jesús y de pronto viene la nube, los otros están ahí también, y de pronto las nubes lo cubre a todos, y ellos empiezan, ellos entendieron, estamos metidos entre la gloria de Dios mismo. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno siente que está metido en la gloria de Dios mismo? Se llena de miedo. Todos los profetas que estuvieron metidos en la gloria de Dios, inmediatamente se ponían al piso, pedían perdón, Señor, soy un hombre de labios inmundos, Señor, yo no soy digno de estar acá. Todos inmediatamente entraban en un temor impresionante porque entendían, estamos delante de Dios mismo. Y obviamente esto fue lo mismo que pasó acá.
Y dice, y la nube los cubrió y todos tuvieron un tremendo temor, fueron rodeados de esa gloria. Esa era una nube luminosa como está escrito en el original, la que estaba rodeándolos a ellos. Pero para acabar de empeorar el asunto, la nube habló. Porque como es la presencia de Dios, la nube habló. Dice, vino una voz de la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Pues fue más complejo todavía. Imagínese que uno esté ahí, ya está asustado, y esa voz, este es mi hijo amado, a él oíd, así con esa voz de Dios que asusta. Ya habían oído esa voz antes. Cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, la Biblia dice que una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado, solo que dijo, en quien tengo complacencia. Aquí dice, este es mi hijo amado, a él oíd, le dan una instrucción, escúchenlo. Ahora, ¿quién no va a escuchar a Dios, al Señor después de eso? ¡Wow! Ahora, esta es una confirmación de Dios de que con quien estaban allí era Dios mismo, era su hijo. Era su propio hijo. Ahora, Pedro y Jacobo y Juan ahora sí que quedaron, ¡wow! Ese es el Hijo de Dios, nada menos y nada más. Y dice el texto, a él oí. Dios había mandado, obedezcan las palabras de Jesús, oídle todo lo que dice, obedecerle en todo lo que os mande. Básicamente es lo que está diciendo el Señor, obedezcanle en todo lo que él mande. Y el texto termina con algo increíble. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Y ellos callaron. Y ahora, y cuando la voz termina de hablarle, o sea, la nube los cubre, toda la nube está ahí, lo que es la gloria, que no es una nube, es la gloria de Dios, ahí su esencia. Y de pronto, cuando se disipa un poco esa gloria, Jesús está solo. Ya no están los otros dos, ya se desaparecen de la escena, ya se han ido. Y ellos, dice acá, callaron. Y después dice, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Y ellos quedaron. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Pues que Jesús les dijo, callados. ¿Por qué no podían decirlo? ¿Qué hubiera dicho la gente si ellos dicen, Jesús Él es el rey? Pues, la gente va y lo levanta de rey y Jesús no va a Jerusalén. Por eso Jesús, siempre que hizo algo con los judíos, dijo, porque de una me cogen de rey, ese no es el papel que vine a cumplir todavía. Y aquí les dice lo mismo, y ellos muy juiciosos, increíblemente. Ahora, ¿por qué Jesús les dijo, a ellos les mostró eso? Porque viene la parte más cruel para la vida de Jesús y para la vida de ellos. Para Jesús viene la cruz. Jesús se hizo hombre y al hacerse hombre se limitó a un montón de cosas. Pero ahora sale Moisés y sale Elías y ahora está en el cielo como siempre ha estado porque Él es eterno. Y está ahí y está charlando con ellos. Y está afirmando, voy a ir a la cruz, eso es lo que tengo que hacer. Está seguro de eso. Pero no va a ser fácil, va a ser una cosa durísima. Por el otro lado, los discípulos. Jesús sabe que ellos suben y bajan. Pedro es un electrocardiograma. Y él lo tiene súper claro. Esto sube, esto baja. Y el Señor dice, los voy a preparar. Y les muestra eso para que ellos entiendan que, y obviamente les va a costar mucho, pero para que ellos entiendan, oiga, tranquilo, aunque yo me muera, miren quién soy yo. Así que no importa si me muero. No importa, yo soy Dios. Confíen. Básicamente es para llenarlos de fortaleza por lo que va a pasar. Desde ese punto de vista, muchachos, lo que hoy tenemos que nosotros respondernos es, si usted está percibiendo, porque ustedes dicen, solamente ellos pudieron ver el reino de Dios. La Biblia muestra que los profetas todos pudieron ver un poquitico, un poquitico, un poquitico. Pero usted todavía, hoy nosotros todavía podemos percibir algo de eso. Nunca a ese nivel. Pero todavía lo podemos percibir cuando oramos, lo podemos percibir cuando Dios actúa en ciertas cosas. Y obvio que Dios nos va a mostrar lo celestial. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. También Jesús dijo, el reino de Dios está en medio de vosotros. Jesús también dijo que oráramos diciendo que venga tu reino, para que esto pase completo.
Pero lo que Lucas quiere mostrar es, Jesús un día va a reinar. Y un día usted y yo nos vamos a encontrar con Él. Y la pregunta es, ¿Él va a ser su Salvador o su juez? Si es su Salvador, chévere, Él lo abraza y le dice, venga, vámonos. Pero si es su juez, entonces Él será el rey y usted será el enjuiciado. Es más o menos la forma de verlo. Y eso es algo tremendo a la luz de la palabra de Dios. Entonces, señores, la transfiguración busca afirmar que Jesús es siervo hoy, pero que un día va a ser rey. Hoy lo conocemos como siervo, pero y así en la Biblia hasta donde vamos mirando, Él es el siervo que va a morir por nosotros. Pero no olviden nunca que Él es el rey y va a ser rey. Es cuestión de tiempo. Primero para llegar a la glorificación, primero tiene que pasar por la cruz, por la pasión, por todas las cosas que son duras y dolorosas para cumplir el papel y después ser glorificado. Y eso nos demuestra a nosotros que tenemos que tener ese mismo sentir. La vida a veces va a parecer muy compleja, a veces acá, muchachos, pero ¿saben qué? Al final el Señor va a glorificar, nos va a glorificar a todos, nos va a dar un cuerpo glorificado para vivir la eternidad con Él. Lucas pensaba que estas palabras nos pueden animar y debe ser así. Anhelen estar con el Señor, pero no porque están aburridos aquí en la tierra, ¿ok? Ay, qué jartera, llévame, no. Anhelen estar con el Señor porque ustedes de verdad dicen, qué bonito es el cielo, qué chévere encontrarme con Él, qué chévere llegar a esos momentos donde se va a percibir eso. Y la promesa es para todo aquel que ha entregado su vida a Cristo. Si usted no ha entregado su vida a Cristo, nuestro consejo es entréguesela para que el Señor pueda hacer esto en su vida. Eso es todo lo que necesita. Eso es para todo esto que está pasando, es para eso. Solo una cosa más. Cuando la nube cubrió a Pedro, a Jacobo, a Juan, entonces quiere decir que la gloria de Dios y que ese reino estaban la ley, los profetas y los creyentes. Todos quedan metidos ahí. Entonces, a todos los que crean genuinamente en el Señor como Salvador van a participar de ese reino. Eso es lo que el texto nos enseña en esta mañana. Y esa es la promesa para nosotros, en la que podemos descansar y por la que podemos dar gloria y honor a su nombre. Amén. Que el Señor nos ayude, vamos a orar y vamos a terminar cantando al Señor. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo, por todo lo que tú haces. Gracias, Señor. Gracias porque hasta aquí nos trajiste y has sido bueno con nosotros. Gracias porque mostraste, Señor, a tus siervos el reino para que ellos nos lo contaran a nosotros. Te damos gracias porque más adelante Pedro atestiguó claramente que todo lo que él decía no fue simplemente por palabrería, sino que fue testigo presencial, refiriéndose a esta escena, Señor, que Él vivió contigo. Gracias, Señor, por recordarnos estas verdades, gracias por permitirnos vivirlas. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a que tengamos como creyentes siempre en la mente que al final eso es lo que tú deseas, que seamos glorificados. Todo honor y toda gloria sean dadas a ti, Señor, en el nombre de Jesús.